13 horas con 31 minutos y luego de conocer los tiempos de viaje para que se programen en sus traslados, tomamos contacto con Giovanni Calderón. Él es el director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que nos va a conversar sobre una charla magistral que va a realizar durante esta jornada. Muy buenas tardes, Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Hablo con Sandra o con Francisca? Con Sandra por acá. Y Francisca por acá. Hola. Hola, Giovanni. Hola. Muchas gracias, Giovanni, por entregarnos tu tiempo. Y bueno, preguntarte primero de qué se trata esta charla magistral del cambio climático y adaptabilidad y en qué contexto se va a realizar. Bueno, se realiza en el contexto de la inauguración del Magíster sobre mecanismos de producción limpia y energía renovable no convencional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de la cual además yo fui alumno. Yo soy abogado de la Católica de Valparaíso, es mi alma mater, así que para mí es un honor y un privilegio volver a la universidad a pronunciar esta charla que tiene que ver un poco con la actualidad de todos los días, ¿cierto? Con lo que estamos viviendo con el cambio climático y con la realización de la COP25 en Chile a fin de año. Giovanni, preguntarte entonces por la experiencia de este acuerdo de producción limpia de bosque nativo que se realiza acá en la región de Valparaíso. ¿De qué se trata? ¿A qué se refieren cuando hablan con un acuerdo de producción limpia de los bosques nativos? Sí, a mucha gente le puede sonar incluso violento hablar de producción de una relación con el bosque, porque el bosque se asocia normalmente desde el punto de vista medioambiental a una actividad más bien de conservación, es decir, no de talaje, no de producción. Pero la verdad es que el bosque tiene una vida útil, tiene una vida, digamos, como todos los seres vivos, y los restos de los bosques tienen pocos destinos productivos. Desgraciadamente, el bosque nativo mediterráneo, esclerófilo, se destina hoy día, cuando ya deja de tener su vida útil, a leña. Y eso obviamente contribuye a generar mayor contaminación, lo que se llama carbono negro, y además emisiones de gases de efecto invernadero. Pero por otra parte, la forma en que hoy día es tratado el bosque nativo mediterráneo, el poco cuidado que se le da, se traduce también en riesgos de incendios forestales que naturalmente, por una parte, privan al país de importantes repositorios, de importantes sumideros de gases de efecto invernadero, porque no hay que olvidarse que los bosques son grandes absorbentes de este tipo de gases. Y por otra parte contaminan y generan también gases, entonces se produce el doble efecto negativo cuando tú tienes un bosque mal manejado y en alto riesgo de incendios forestales como los que hemos sido testigos en la región de Valparaíso y por cierto en todo Chile durante los últimos años. Entonces la idea de este acuerdo, digamos, básicamente es fijar ciertos estándares de manejo sustentable bajo cierta metodología europea que está empezando a aplicarse en Chile a través de este instrumento, de manera que disminuyamos los riesgos de incendios forestales y le demos usos más nobles a la madera que arroja ese bosque nativo, que no sea solamente la leña, digamos. Y acá en la región de Valparaíso, esta Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático está implementando varios acuerdos de producción limpia en distintos sectores productivos. ¿De qué sectores estamos hablando acá en la región? Bueno, nosotros tenemos 151 acuerdos a nivel nacional desde el año 99, en 20 años. Los acuerdos son de larga duración porque es una metodología que tiene una serie de etapas que se traducen al final en una certificación de que determinada actividad ha cambiado su forma de producir y por lo tanto es hoy día más amigable con el medio ambiente y a la vez más productiva porque disminuyó la huella de carbono, disminuyó la huella hídrica, emitió menos gases o tiene una mejor forma de manejo de residuos, por darte algunos ejemplos. En ese contexto tenemos varios acuerdos en distintas etapas en la administración de Valparaíso, algunos vinculados con minería, con turismo, con distintas áreas productivas, pero hoy día estamos implementando una política que consiste en alinearnos con las prioridades regionales. Nosotros me tocó tener una interesante reunión con el intendente Jorge Martínez, que se mostró muy interesado en lo que hace la agencia y en sus instrumentos, porque cumplen este doble rol, Sandra, Francisca, como te comentaba, de por una parte generar mejores condiciones de productividad, pero lo que es más importante, generar procesos productivos más amigables con el medio ambiente, más acorde con los tiempos también,
De manera que esa actividad productiva, la que sea, la que se te ocurra, digamos, la minería, la agricultura, la pesca, no sé, sea sostenible en el tiempo. En el fondo, la filosofía que está detrás de la acción de la Agencia de Sustentabilidad es el desarrollo sostenible, porque hoy día no existe otra forma de desarrollo económico que no sea el desarrollo sostenible. Hoy día no se puede desarrollar la economía y pensar solo en el crecimiento del Producto Interno sin tener presente los estándares medioambientales que además se lo exigen a nivel internacional. Claro, el cambio climático es una temática que en realidad ya está puesta en el tapete y ya no se puede esconder que es real, porque bueno, hubo tiempos en que varias autoridades negaban y decían que esto no, que era, no sé, algo inventado por la prensa, finalmente es algo que está comprobado por la ciencia. Lo que te quería preguntar era que ustedes catalogan como una experiencia exitosa. Se trata de un acuerdo en el que ¿qué entidades participan? Tú comentabas también que lo habías hablado con la autoridad del intendente regional, pero ¿a quiénes compete, digamos, aparte de los productores, por supuesto, de la madera? Bueno, ese acuerdo en particular, siempre los acuerdos que lleva adelante la agencia comprometen al mundo público y privado. Eso es lo primero que hay que tener claro y que hay que hacer mucho hincapié, porque somos la única institución articuladora de estos dos mundos que parecen estar tan separados, sí, y que necesitamos que se coordinen, sobre todo para prevenir el cambio climático y para implementar políticas de mitigación y de adaptación. Claro. Nosotros somos articuladores de estos dos mundos y efectivamente en el acuerdo sobre bosque nativo mediterráneo está comprometido, por cierto, el sector privado a través de dueños de bosques, cierto, de productores forestales, y también está comprometido CONAF y otras instituciones públicas que participan en el acuerdo y que comprometen acciones y estándares específicos. Lo que tú comentabas, Francisca o Sandra, sí, Francisca, sobre la negación del cambio climático, bueno, escuchaba yo a Claudio Huepe, un físico teórico chileno que estudiaba los sistemas complejos y la posverdad, y él decía, mire, nosotros tenemos que avanzar hacia un mundo en que los análisis políticos y los análisis comunicacionales que se hacen de los temas estén basados en evidencia medible, porque la verdad es que, claro, si nosotros nos quedamos con las declaraciones de esta autoridad, especialmente de Estados Unidos, ¿cierto?, no avanzaríamos nunca en un problema que es urgente. O sea, yo creo que tomar conciencia, al mundo le ha costado mucho más tomar conciencia del problema del cambio climático de lo que le costó tomar conciencia del problema de la capa de ozono. Y hoy día, gracias al Tratado de Montreal, que en su momento costó mucho llevar adelante, tenemos casi recuperada el agujero de la capa de ozono. Entonces, es lo que tiene que ocurrir en materia de cambio climático. Tenemos que tomar conciencia de que somos la última generación que puede hacer algo para que ese fenómeno se revierta. De lo contrario, vamos a tener que estar en una dinámica exclusivamente de adaptación en que el cambio climático va a ser irremediable y sencillamente vamos a tener que hacer cambios muy profundos en nuestra sociedad, digamos. Sí, mira, claro, tú lo comentabas, es una tarea el que compete tanto a los públicos como a los privados, pero nosotros como personas individuales, ¿de qué forma podemos contribuir a mejorar, a revertir un poco este cambio climático que ya es inminente, ya es algo negativo, que ya han estimado ya que incluso en próximo año, en 2030 quizás ya se puedan ver efectos concretos de este cambio climático muy negativos para todo el mundo? ¿De qué forma nosotros podemos ayudar especialmente en esta área del bosque nativo o a través de otras? ¿Cómo podemos contribuir? Mira, súper buena pregunta porque tiene dos aspectos muy relevantes. Primero, hay que decir que los efectos del cambio climático se están percibiendo hoy. No es algo que vaya a ocurrir en el futuro, está ocurriendo hoy en forma muy concreta. Te voy a poner dos ejemplos que probablemente a los auditores les van a hacer mucho sentido. Primero, estamos atravesando la sequía más larga de la historia de Chile. Ya es casi una década y media en que el nivel de precipitaciones ha disminuido prácticamente en 7 regiones de la zona centro-norte de Chile. Y ese fenómeno, la sequía, es un fenómeno que ocurre habitualmente en la historia de Chile, no es nuevo. Entonces, alguien podría decir, esto no es consecuencia del cambio climático. Los expertos han demostrado de que la extensión de esta sequía, que como te digo es la más larga desde que se mide la lluvia, desde que existe la pluviometría en Chile, los expertos te dicen la duración de esa sequía tiene como origen los efectos del cambio climático. Sequías han habido siempre, pero nunca una por 15 años. Claro. Y la mayor extensión tiene que ver con eso. Y el otro fenómeno que particularmente los porteños y los viñamarinos aprecian todos los años, especialmente en la época de invierno, son las famosas marejadas. Marejadas han habido siempre, pero no todos los años. La frecuencia de lo que se llaman los fenómenos climáticos extremos hoy día es mucho mayor de lo que era en el pasado, y eso naturalmente o mejor dicho, comprobadamente tiene que ver con los efectos del cambio climático. Entonces, esos efectos nosotros los estamos viendo hoy día. Ahora,
¿Qué podemos hacer nosotros como individuos? Súper buen punto, porque fíjate que hace unos días acá se celebró el Día de la Tierra, que es el Día Internacional declarado por Naciones Unidas, y que tiene su origen en un movimiento de un senador norteamericano en la década del 70, el año 1970 para ser más preciso, Sí. que convocó una marcha que fue multitudinaria para que en Estados Unidos hubiera una autoridad ambiental como la que tenemos nosotros aquí en Chile, pero muchos años antes. Bueno, ¿por qué te digo esto? Porque fue desde la sociedad civil, desde las universidades, desde los colegios, eran estudiantes los que marcharon en esa oportunidad ese 22 de abril de 1970, los que levantaron este tema. De pronto nosotros esperamos que las soluciones vengan desde las autoridades, desde la política, desde la economía. Somos los individuos los que con nuestras conductas cotidianas, digamos, tenemos que no solamente contribuir a generar conciencia, sino contribuir al cambio. ¿Y cómo? De manera súper concreta. Por ejemplo, ahorrando agua, o sea, siendo más consciente del uso del agua, rechazando los productos que de alguna manera contaminan en sus residuos, como los plásticos, que hoy día no tienen un destino necesariamente reciclable. Bueno, y así, en el caso de los bosques, por ejemplo, teniendo mucha conciencia de que los bosques son altamente inflamables. Por lo tanto, cuando tú haces una excursión o estás en un ambiente en que eventualmente puede generar un incendio forestal, hay que ser tremendamente cuidadoso. Es decir, esto pasa por las conductas individuales de las personas. Si nosotros no tomamos conciencia de eso, ninguna política da resultado. Excelente, entonces un desafío, como decías tú, sobre todo para los porteños y los viñamarinos, y que se puede notar en, como mencionabas, en lo que son las marejadas. Le comentamos a nuestros auditores que conversábamos con Giovanni Calderón. Él es el director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, que hoy dictará una charla magistral a las 17 horas en la Casa Central de la Universidad Católica de Valparaíso, y el tema de la charla es Cambio Climático y Adaptabilidad, la exitosa experiencia del Acuerdo de Producción Limpia Bosque Nativo en la región de Valparaíso. Agradecerte, Giovanni, por tu tiempo y que tengas muy buena tarde. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego. UCB Radio Noticias. Te contamos lo que tú necesitas saber.